Mis padres eligieron ir a un juego de mi hermano menor antes que a mi boda. Tengo 27 años y un hermano menor, Mike, de 21. Él es el típico hijo preferido y el consentido de mamá, siempre quejándose y esperando que los demás se adapten a sus caprichos. Desde su nacimiento, mis padres lo han puesto en un pedestal. No tiene ninguna necesidad especial, ni tuvo un parto complicado ni nada parecido. Simplemente nació, y mis padres me dejaron de lado por completo. Mi madre, especialmente, pasó de ser cariñosa a convertirse en una de esas madres sobreprotectoras de las que la gente se burla en Internet. Mi padre, de 50 años, siempre me ha mostrado amor y apoyo, pero nunca tuvo el valor de enfrentar a mi madre para defenderme, ni siquiera una vez. El único que siempre me apoyó fue mi abuelo, de 76 años, que criticaba a mis padres por sus favoritismos y nunca simpatizó con mi hermano. Yo le recuerdo a su difunta esposa, mi abuela, y compartimos un vínculo muy especial, aunque vive al otro lado del país, por lo que no lo veo con frecuencia. Max sabe que es el favorito de nuestra madre y le encanta restregármelo. Por esta y otras razones, siempre hemos tenido una relación conflictiva. Es un malcriado, un mocoso y una persona difícil de tratar. No puedo contar las veces que me metí en problemas por hacer algo mejor que él o por sus manipulaciones. Su único talento real es el fútbol, gracias al cual obtuvo una beca para una universidad fuera del estado. Mis padres no gastaron ni un centavo en mi educación porque, según decían, mi fondo se utilizó para cubrir gastos tras un incendio. Sin embargo, años después descubrí que Mac había recibido ese dinero para comprarse un coche y una casa. Fue en una universidad pública donde conocí a Lucas. Él fue la primera persona que realmente me atrajo, y con el tiempo, conocí a gente maravillosa que ahora son mis amigos más cercanos. Gracias a ellos y a Lucas, quien fue mi mejor amigo durante años antes de que nos convirtiéramos en pareja, logré independizarme y salir de la casa de mis padres. Ahora, tanto Lucas como yo somos reconocidos en nuestro campo y tenemos buenos salarios. Hace un año, Lucas me propuso matrimonio. Somos personas muy privadas, por lo que no lo anunciamos en redes sociales ni nada parecido. Cuando se lo conté a mis padres, lo tomaron con indiferencia, como si no les importara. Estoy empezando a pensar que ni siquiera me escucharon. Decidimos organizar una ceremonia y recepción sencilla pero elegante, solo con nuestros amigos y familiares cercanos. Lucas me convenció de invitar a mis padres y a mi hermano, pero nunca respondieron a la invitación. Cada vez que los visitaba y mencionaba algo sobre la boda, mi madre cambiaba el tema para hablar de mi hermano, sus logros y sus aventuras. Llegó un punto en que me harté y la interrumpí, diciéndole que estaba planeando un evento importante cuya fecha no podía cambiarse. Me respondió que no podrían asistir porque Mac tenía el último partido de la temporada ese mismo día, y querían estar presentes. Este favoritismo no me sorprendió. Mis padres se perdieron mis presentaciones de ballet, mis espectáculos, e incluso mis graduaciones de bachillerato y universidad por cosas relacionadas con mi hermano. En ese momento, decidí ser un poco mezquina. Les dije a mis padres que no había problema en que se perdieran ese evento, omitiendo deliberadamente que se trataba de mi boda. No insistí más. Hace unas semanas, me casé. Fue perfecto. Mi familia, la familia de Lucas y nuestros amigos estuvieron presentes, y todos la pasamos genial. Mi abuelo estaba encantado de acompañarme al altar, y todo salió a la perfección. Varios familiares me preguntaron por qué mis padres no estaban presentes, y fui honesto. Les dije que tenían que asistir al partido de mi hermano y no podían venir. Algunos me miraron con sorpresa, y mi abuelo se mostró visiblemente enojado durante un rato, pero no ocurrió nada más inusual. Después de la recepción, Lucas y yo nos fuimos de luna de miel y desconectamos completamente, dejando los teléfonos apagados durante todo el viaje. Pero al regresar, nos encontramos con una tormenta de problemas esperándonos en casa. Encendí mi teléfono y, antes de poder desbloquearlo, recibí una avalancha de notificaciones. La mayoría eran de mi madre y mi hermano. Mike me insultó de todas las formas posibles porque, aparentemente, una de mis tías paternas publicó las fotos de la boda en Facebook, acompañadas de una indirecta muy evidente hacia mis padres, especialmente mi mamá, por no haber asistido. La publicación se volvió viral en la comunidad de mis padres, y ellos han sido públicamente avergonzados por el maltrato que me dieron. Además, mi abuelo visitó personalmente a mis padres para reprender a mi padre, su hijo, hasta hacerlo llorar. Esto parece haber sido el punto de quiebre para mi padre, quien, angustiado por haberse perdido la boda de su única hija y por la desaprobación de su propio padre, finalmente se rebeló contra mi madre, amenazando con divorciarse a menos que ella me compense. Creo que esta es la razón por la cual mi madre ha estado inundando mi teléfono con mensajes.
primero insultantes y amenazantes, y luego francamente lamentables, llenos de súplicas y autocompasión. Ahora estoy en casa con mi esposo, decidiendo cómo abordar la situación. La mayoría de mis familiares, incluso aquellos a quienes no invité a la boda, se han acercado para disculparse por lo que pasé y para decir que no tenían idea de lo que estaba sucediendo en casa. No puedo culpar a ninguno de ellos, ya que la mayoría vive con mi abuelo en el otro lado del país o en otro estado. Sin embargo, las hermanas y amigas de mi mamá me están criticando por no haberle contado sobre la boda, diciendo que ahora está inconsolable por habérsela perdido. Personalmente, creo que solo lo dice para salvar las apariencias, pero no estoy seguro. Los últimos mensajes de mi padre y mi madre parecen extremadamente tristes y dolidos por haber perdido la oportunidad de estar en mi boda. Ahora mi familia está dividida en 3 frentes, la mayoría que está de mi lado, mis tías maternas que me culpan por herir los sentimientos de mi madre, y mis abuelos maternos, que insisten en que la perdone a la luz de su arrepentimiento. Mis mejores amigos me dicen que no les preste atención. En resumen, para quienes quieren conocer la historia sin leer todo el texto, mis padres han preferido a mi hermano menor durante toda mi vida y siempre han priorizado sus eventos sobre los míos. Me comprometí y se lo conté a todos, pero me ignoraron. Envié una invitación de boda a mis padres y la verifiqué 2 veces, pero no respondieron. Cuando les mencioné la fecha, me dijeron que mi hermano tenía un juego al que debían asistir. No insistí en que era mi boda y les dije que no se estaban perdiendo de nada. Me casé, y ahora mis padres están recibiendo críticas de mis familiares y la comunidad después de que mi tía publicara una indirecta hacia mi madre. Voy a abordar algunas de las preguntas más comunes que he recibido. Informé a mis padres sobre mi boda y envié invitaciones tradicionales en papel a todos mis invitados. Me confirmaron que todas las invitaciones llegaron a sus destinatarios. Sin embargo, no recibí ninguna respuesta de mis padres, ni de algunos parientes lejanos, ni de algunas personas del lado de Lucas. Me puse en contacto con todos ellos a través de un mensaje para confirmar su asistencia, y aquellos que no respondieron, luego me informaron que no podrían asistir. Le pregunté a mis padres y a mi hermano a través de mensajes de texto, pero no recibí ninguna respuesta. Simplemente dejaron mis mensajes en visto. Conociéndolos, y considerando todo lo que tenía que planificar, no insistí más. Tampoco volví a mencionar la fecha de la boda, ya que sabía que mi hermano tenía un partido ese mismo día. Cada vez que intentaba destacar mis celebraciones o pedir una respuesta, siempre me decían que no era tan importante, y que no me enojara o molestara, porque había cosas más importantes que yo. A estas alturas, creo que es justo no insistir más. No vale la pena el esfuerzo. No oculté mi boda. De hecho, evitaba decirles directamente que era mi boda para ver si mostraban algún interés, pero, para mi sorpresa, no lo hicieron. A pesar de esto, hablaba abiertamente sobre la boda con mis tíos y tías. Mi madre estuvo presente algunas veces cuando hablaba sobre los lugares o tiendas de ropa con mi tía, o cuando mencionaba la boda en publicaciones de Facebook. Sin embargo, en algunas ocasiones estaba hablando por teléfono y en otras simplemente charlaba con otras personas. Nunca prestó atención. Cuando mencionaba la boda en reuniones familiares, me sonreía y me decía, «Eso es genial, querida», y luego cambiaba de tema. De mi padre y de Mike, silencio absoluto. He intentado mantenerme en contacto con ellos, pero, todas las veces que intenté ir a Carolina del Norte en los últimos años, fui acosada. Lo intenté después de mis graduaciones de licenciatura y maestría, a las cuales nunca se molestaron en asistir, siempre por motivos relacionados con mi hermano. Cada vez, me hacían sentir avergonzada, tanto mis padres como mi hermano, así como mis tías maternas y mis abuelos maternos, por el simple hecho de atreverme a darle la espalda a la familia. Creo que el punto de inflexión ha sido que, en todas esas ocasiones, Lucas no estaba a mi lado. Empezamos a salir poco después de mi último intento de ir a Carolina del Norte, y ahora que él está conmigo, me siento más segura en mi decisión. Sin embargo, antes de todo esto, me faltaba esta confianza. Como mencioné, toda la línea de mi padre vive al otro lado del país y no estaban al tanto de cómo me trataban mis padres. Intenté exponer lo que pasaba con mis padres una vez, cuando tenía 14 años. Mis tíos, tías y mi abuelo lo reprobaron, pretendieron estar arrepentidos, pero una vez en casa, recibí la peor paliza y humillación de mi vida por mentir. Desde entonces, mantuve contacto con mi familia paterna, pero siempre omití mencionar los abusos de mis padres por miedo, un miedo que me persigue hasta el día de hoy. Solo mi abuelo sabía la verdad, pero siempre lo amenazaban con alejarlo de mí si intentaba hacer algo. Además, mis padres y yo no vivimos en la misma ciudad.
Yo vivo a 1 hora en coche del pequeño pueblo de mis padres, y ellos no conocen mi nueva dirección, ya que en una ocasión mi hermano intentó irrumpir en mi apartamento para robar dinero. Mi madre lo defendió, diciendo que los hermanos comparten sus bienes. Después de eso, me mudé y me aseguré de que no supieran mi nueva dirección. A mi hermano le compraron un coche y una casa cerca de su universidad cuando comenzó su primer año, incluso antes de que terminara la secundaria. No gastaron el dinero de mi fondo de inmediato, simplemente me mintieron, lo usaron más tarde para mi hermano y lo guardaron mientras tanto. Y antes de continuar con la actualización, déjenme aclarar algunas cosas. Sí, la invitación decía específicamente que era una boda. No hay excusas. Mi familia materna no asistió a la boda. Lo siento si no lo dejé claro en la publicación original. La mayoría estaban ocupados y los demás simplemente me dieron excusas para enviarme un regalo pero no asistieron. Eso es todo. No me pregunten por qué no hablaron de mi boda con mi mamá, no es como si yo viviera en su mente. La expiación de mi madre fue que se disculpó por mensaje de texto. Actualización. Las cosas han estado un poco locas la semana pasada. Me alejé de Reddit por unos días para ordenar mis pensamientos. Luego, tuve una larga conversación con Lucas sobre cómo proceder. Él ha sido mi pilar, y no creo que pueda amarlo más de lo que ya lo amo. Mis padres siempre fueron un tema tabú, pero él me dio una brutal dosis de realidad que absolutamente necesitaba. Llegamos a la conclusión de que el hecho de que me mantuviera en contacto todo este tiempo, que me quedara y no pudiera ir a Carolina del Norte, no era saludable. Me di cuenta de que la razón por la que nunca fui completamente directa es porque, en el fondo, solo quería su aprobación, incluso ahora, solo por una vez. Patético, lo sé, pero estar con mis padres es como una droga. Pueden ser cariñosos, divertidos, afectuosos y cálidos, hasta que dejan de serlo. El poco amor que te dan te hace desear más, y deseas tanto su aprobación que te destruyes. Pero eso es suficiente. Me prometí a mí mismo que las cosas van a cambiar. Lo pensé detenidamente y decidí comenzar terapia e ir a Carolina del Norte para hablar con todos aquellos que plantearon problemas sobre esta situación, esta vez para siempre. Después de pasar varios días reflexionando sobre cómo me siento, decidí enviarle un mensaje a mi padre para decirle que, si quería hablar, me reuniría con él, con mamá y con Mac en un lugar neutral al día siguiente. Él respondió de inmediato y estuvo de acuerdo. Nos encontramos en el parque, acompañados por las hermanas y el hermano de mi padre para controlar los daños. Mi padre parecía angustiado, como si hubiera estado llorando durante un buen rato. Mi mamá se veía igual, aunque creo que su expresión era más por enojo y vergüenza. Mi hermano, por otro lado, parecía molesto. Les conté a los tres cómo su comportamiento y su preferencia hacia mi hermano siempre me dolieron, y cómo su conducta abusiva me hizo darme cuenta de que no quería volver a tener contacto con ninguno de ellos después de esa reunión. Mi madre intentó interrumpirme varias veces, pero mi tía, la que publicó en Facebook, la hizo callar cada vez. Cuando les pregunté por qué me habían tratado de esa manera, no supieron qué decir. Mi padre seguía llorando y disculpándose sin darme una respuesta, y mi tío lo reprendió por ello. Mi madre parecía como si se lo preguntara por primera vez, pero al final solo dijo que simplemente no le agradaba. Simple y llanamente. ¿Y mi hermano? Admitió que simplemente le gustaba la atención y que me hacía sentir miserable como una especie de deporte. Continué con mis preguntas. Cuando les pregunté por qué nunca respondieron a mi invitación, afirmaron que nunca la habían recibido. Les mostré los mensajes de texto, pero negaron haberlos recibido. Resulta que, efectivamente, no habían recibido mi invitación de boda. Cuando llegó a su casa, ellos no estaban. El único que estaba en la casa era mi hermano, que había venido de visita ese fin de semana. Vio la invitación, y como muchos de ustedes habrán adivinado, la rompió y la destruyó. Mis padres eligieron ir a un juego de mi hermano menor antes que a mi boda. Parte 6. Y luego, cuando les envié un mensaje de texto a mis padres, él los borró. Según él, no fue difícil de hacer, ya que mantenían mi chat archivado y no recibieron la notificación. Así que mis padres nunca recibieron una invitación formal. Estaba simplemente angustiado. Le pregunté a Mac por qué hizo eso, y él simplemente se encogió de hombros, afirmando que de todos modos no era tan importante como las cosas que tenían en el programa. Tuve que evitar que Lucas le diera un puñetazo en la cara. Por extraño que parezca, mis padres se enfadaron y empezaron a reprenderlo. De hecho, comenzó a hacer un berrinche y a llorar lágrimas de cocodrilo, y debo admitir que eso me dio un poco de satisfacción.
Pero entonces mi mamá afirmó que todo estaba resuelto, que no había necesidad de preocuparse por un malentendido y que era hora de que yo limpiara su nombre. Eso me enfureció, y la interrumpí, diciéndole que no estaban perdonados en absoluto. El hecho de que Mac desechara la invitación no cancelaba automáticamente toda su negligencia. Además, durante todo ese tiempo seguía siendo muy obvio que iba a celebrar una boda, y ellos deberían haber preguntado al respecto. ¿Quieres saber cuál fue la respuesta de mi madre? Ella dijo algo como: te escuché hablar de una boda tuya, pero pensé que te estabas engañando y buscándome atención con escenarios exagerados. Estaba convencida de que en realidad no le agradabas a Lucas y que nunca se casaría contigo. ¿Puedes creer que estaba a punto de destrozarle la cara cuando dijo eso? Surgió otra cosa. Resulta que mi hermano no tenía ningún partido de fútbol al que ir. Mis padres aprovecharon el hecho de que mi esposo, mis amigos y yo sabemos poco o nada sobre fútbol, preferimos el fútbol europeo. Y el hecho de que dejé de preguntar sobre eso cuando Mickey se burlaba de mí durante su tiempo en la escuela secundaria, para inventar una historia y evitar mi evento. En el momento en que escribí la publicación original, no podía confirmar ni negar la presencia de un juego porque mi hermano tiene redes sociales privadas y Lucas y yo estamos bloqueados. Tontamente, confié en la palabra de mis padres. Pero no. ¿Quieres saber a dónde fueron con ese hijo varón? Fueron a Disneylandia porque Mickey quería ir. Usaron la historia del fútbol para encubrir la enésima rabieta vacaciones de mi hermano, y aparentemente lo hicieron varias veces en los últimos meses. En ese momento estaba completamente agotado y abrumado por la cantidad de información. El hecho de que me hubieran engañado tanto y de que fuera tan crédulo realmente me hizo hervir la sangre, y estallé. Me levanté y le dije a mi padre que era un hombre triste y débil, incapaz de defender a sus hijos a menos que su esposa lo aprobara. Le dije a mi hermano que era un pequeño imbécil, una pobre excusa de hombre que no lograría nada en su vida, y que siempre viviría como la sanguijuela mimada que es, hasta el punto de la inutilidad. Y a mi mamá, simplemente le dije que era la peor mujercita narcisista y patética del mundo, que ni siquiera merecía ser abordada o juzgada por su irrelevancia. Le dije que ni siquiera Dios podría ayudarla porque estaba demasiado podrida. Duro, lo sé. Mi madre se levantó de su asiento para gritarme a mitad de mi discurso hacia ella, pero yo estaba demasiado enojado. Le grité que se callara, que se sentara y que escuchara por una vez. Se enojó tanto que casi parecía que le salía vapor de los oídos. No recuerdo mucho después de eso, solo que seguía hablando. Y hablando. Sentí como si toda mi ira y dolor se hubieran desbordado. En un momento, estoy bastante seguro de que todo el parque quedó en silencio. Les escupí a mis padres y a mi hermano que los repudiaba a todos, y que si son inteligentes, lo pensarían 2 veces antes de volver a acercarse. Tomé mi bolso y me fui con Lucas, Anna y Frances, dejando a mis padres y a mi hermano a merced de mis tías y mi tío. Creo que en algún momento la realidad de lo que acababa de aprender y decir finalmente me golpeó, porque terminé teniendo un ataque de pánico de camino a casa. Lucas conducía, así que Ana me ayudó hasta que nos detuvimos en un estacionamiento para calmarme. Estoy más que agradecido por su ayuda. Una vez en casa, simplemente me desplomé en la cama y me quedé dormido. Tenía muchas ganas de seguir sus consejos y publicar el hilo completo en Facebook, pero debido a mi trabajo y carrera no podía exponerme de esa manera. Una cosa es compartir mi historia desde un lugar anónimo en Reddit, otra muy distinta es hacerlo en Facebook, con mi nombre y mi cara pegados por todas partes. No podía seguir ese camino. En cambio, hice algo mejor, recopilé todos los insultos, mensajes y comentarios horribles de mi madre, los organicé en una carpeta y se la envié a la encargada de la iglesia de mi madre. Es una comunidad muy unida a la que mi madre se esforzó mucho por entrar, pero también es extremadamente crítica, y ser rechazado por ellos es una sentencia de muerte. Y bueno, eso es exactamente lo que pasó. Como un reloj, el escándalo se extendió como la pólvora, saliendo de la iglesia y llegando al resto del pequeño pueblo. Puedes imaginar lo que esto significa para mi madre y mi padre. Por mi pequeño estallido, recibí otros mensajes de mi familia materna menospreciándome aún más por molestar a su hermana o hija e insultarla. Pero ya no me importaba en ese momento, así que seguí el consejo de ustedes y les dije que, a partir de ahora, ya no serían parte de mi vida y que podían hablar mal todo lo que quisieran. Simplemente ya no me importa. En cambio, deberían estar agradecidos de que no envié sus mensajes de texto desagradables a sus empleadores y cónyuges. Los bloqueé a todos y cada uno de ellos, incluidos los abuelos, en todo. Recibí un mensaje extenso de mi padre. Se disculpó por no haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentarse a mi madre, admitió que lo que dije era verdad y no podía creer que había perdido tanto de mi vida por su culpa. Me dijo que se va a divorciar de ella,
sin importar cuál sea mi decisión, porque está cansado de que lo controlen. Le gustaría tener una relación conmigo para compensar todos los años que pasaron. Le respondí para decirle que, a partir de ahora, realmente no quiero verlo ni perdonarlo. Él me contestó que hará todo lo posible por recuperarme y que me ama. Le respondí que, en este momento, me resulta difícil de creer, y luego también lo bloqueé. Francamente, su manera viscosa de intentar salir de esta situación arrojando a mi madre debajo del autobús es patética. Al menos ella era odiosa y lo reconocía. Solo sabe culpar a los demás por sus decisiones. No quiero rodearme de gente así. Mi madre y mi hermano están bloqueados, al igual que mi familia materna. Mac escribió otros mensajes para burlarse e insultarme, así que simplemente lo bloqueé. Mi madre se organizó una fiesta de lástima por haber sido rechazada por su comunidad y por su matrimonio arruinado, y yo simplemente respondí adiós antes de bloquearla también. En cuanto a mi abuelo, ha decidido quedarse un tiempo con nosotros, a mi lado. Realmente es el mejor, y aunque no lo va a admitir, ha leído algunos de tus comentarios y se siente halagado por ellos. Desde entonces han pasado unos días y todo está en calma. Lucas me está mimando muchísimo y pronto empezaré la terapia. Sé que esta no es la actualización llena de drama y venganza que esperabas, pero bueno, eso es todo. Te avisaré si algo cambia o evoluciona. Muchas gracias por el amor y apoyo que me han mostrado. Creo que voy a cerrar sesión por ahora. Adiós. He decidido empezar la terapia. Confronté a mis padres y a mi hermano por su comportamiento y terminé repudiándolos. Envié los mensajes desagradables de mi madre al líder de su iglesia y ahora ella y mi padre son rechazados por su comunidad. Comentarios relevantes. Un comentarista me dijo, tal vez una vez que tu padre se divorcie y se vaya de Carolina del Norte con tu madre y tu hermano, haya una base para reavivar tu relación. Pero, ¿sabes? Quizás, pero por ahora no quiero pensar en eso. Ha sido un padre solidario, pero nunca me ha defendido ni una sola vez en su vida. Su amor era incondicional hasta que mi madre decidió que, de hecho, era condicional. Y a veces, realmente sentía como si su amor fuera algo intermitente. No quiero quedarme para ver cuándo desaparecerá el hechizo mágico.